¡Qué bien! Oliver Lautaro, bienvenido. Sus papás también, por supuesto. Amén. A lo largo de la Escritura, y como hemos venido nosotros viendo, hemos venido observando en nuestra serie ¿Quién subirá al monte?, encontramos episodios en la Biblia que suceden en montañas. Y muy particularmente, estos hechos hacen más relevante cuando la historia sucedida, gracias Luis, hace que ese evento realza tal vez más este monte. En cierto modo, las montañas que aparecen en la Biblia y como hemos venido viendo a través de esta serie, se usan como elementos simbólicos para describir, entre otras cosas, el tema de la confianza, la seguridad. La vez anterior vimos el tema de las pruebas, la fuerza, la fe, vamos a ir viendo. Y el monte que hoy nos toca hablará del respecto de lo que es tener conciencia de la misión nuestra en la vida. No sé si tú sabes, en tu caso personal, ¿para qué estás en este mundo? ¿Cuál es el propósito que tienes de estar vivo en este planeta? Me parece que si esta no es la pregunta más importante, pegan el palo. Debe estar ahí, si no es la primera, será la segunda pregunta más importante que nosotros los seres humanos deberíamos hacernos. ¿Cuál es el propósito que tengo en la vida? Y el monte que hoy nos toca ver habla de eso. Algunos llaman a esto de tener el propósito, el sentido de la vida, le llaman la vocación. Ese sentimiento, ese sentido que tenemos las personas, o ese deseo, esa predilección, ya sea por alguna profesión o por algún oficio o algún acto, le llamamos vocación. Pero hoy lo que quiero hablarles es algo más profundo que el tema de la vocación como es conocida comúnmente. De hecho, la palabra vocación es una palabra que viene del latín, vocatio, y significa la acción de llamar, es el llamado. ¿Ya? Así que cuando uno habla de vocación, precisamente habla de un llamado, y el llamado es a saber cuál es el sentido que tiene nuestra existencia, nuestra vivencia aquí en este mundo. Y esta historia ocurre en el monte Horeb. Es un monte más conocido con el nombre de Sinaí. Así que ustedes pueden escuchar Horeb o el monte Sinaí. Hay entre dos cimas que se discuten cuál de ellas es precisamente Horeb, pero los árabes tienen en su costumbre o en su tradición un monte que le llaman Jubel Mose, ¿ya? Y ese Jubel Mose o Jubel Musa se traduce como el monte de Moisés, porque precisamente es ahí donde Moisés tuvo su primer encuentro con Dios y donde Moisés es llamado a su misión, donde Dios le determina el propósito que Moisés debía cumplir en la vida. ¿Cómo inicia esta historia? Que la acabamos de leer en Éxodo capítulo 3, para aquellos que están en Face, capítulo 3, en los primeros versos de allí. Un día Moisés, que estaba cuidando el rebaño de su suegro, Jetro, llevó, buscando seguramente alimento, llevó las ovejas más lejos de lo acostumbrado. Y la historia del Éxodo dice que lo llevó y se encontró de pronto precisamente en Horeb, en este lugar. Y el escritor de Éxodo llama a ese lugar la montaña de Dios. Es decir, cuando él escribió, ya se conocía como la montaña de Dios por las cosas que habían sucedido en ese monte. De hecho, fue testigo de muchos otros eventos. En ese mismo monte, Elías va a tener una experiencia, el mismo Moisés, después cuando venga el tema de la ley,
etcétera. Hay varios eventos más que suceden en ese monte, pero hoy lo que nos convoca es la experiencia que tuvo Moisés allí. Es en esa montaña donde él encuentra el propósito para su vida. Y está allí, llegó allí por un tema pastoril, es decir, siendo pastor de las ovejas que no eran de él, sino de su suegro. Y como esta historia también la relata el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban hace un resumen de toda una historia, relata esta parte de Moisés. Y hay un detalle interesante porque en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que después de que Moisés huyera al desierto, recuerden, de Egipto, él huye y estuvo, según el libro de Hechos, dice, estuvo 40 años pastoreando las ovejas de sus suegros. 40 años. ¿Ustedes se imaginan lo que es 40 años haciendo un oficio? O sea, estando en el trabajo pastoriles, uno podría decir, bueno, tal vez esa era su vocación o ese era su llamado. El hecho de estar pastoreando ovejas que no son de él. Ahí está. 40 años es mucho. Yo no sé si usted lo considera, pero el número 40 en la Biblia normalmente significa eso, ¿no? Todo un periodo que se requiere. Y lo más probable que lo que se requería era estos 40 años para doblegar cualquier espíritu que pudiese haber de altanería, de soberbia en el príncipe Egipto o egipcio. En el príncipe de Egipto. 40 años. Yo no sé si tal vez en la acción por la que estás hoy pasando, en el trabajo que estás teniendo, es muy largo, este periodo es muy extenso, pero Moisés vivió en estos 40 años. Ahora, quiero llamarles la atención o que nos fijemos en algo más allá del tema del tiempo que ocupó esto. Es más bien lo relevante que se vuelve el hecho de descubrir y saber que si había algo que un príncipe egipcio podía detestar, voy a usar esta palabra, no gustarle, más allá de que él cuando era príncipe en Egipto, siendo hijo de la princesa, ¿cierto? Ustedes recordarán, le hacían todo, él no tenía que bastar con levantar a la mano, levantar la ceja, hiciera un movimiento de cabeza, iba a tener a muchos sirvientes haciendo todo lo que él requería. O sea, él no tuvo que hacer nunca ningún esfuerzo, tuvo la mejor educación, tuvo los mejores servicios, tuvo el mejor plan de salud, tuvo el mejor plan de AFP, tuvo todo. Pero lo dejó, pero abandonó aquello. Y estando en esa condición de ser príncipe egipcio, ahora es un pastor de ovejas. ¿Y saben qué es lo curioso de esto? Es que los egipcios encuentran que la labor pastoril o ser un nómada es humillante. Desprecian a los pastores de ovejas. Eso lo puedes notar cuando está en la historia de José y a través del mismo Pentateuco. Vas a ver que los egipcios desprecian, encuentran a los nómadas y a los pastores como gente vulgar. Y la tarea de ser pastor, más aún. Así que te puedes imaginar que lo que le enseñaron a Moisés siendo príncipe en Egipto, ahora le toca a él. Está en una tarea, vamos a llamar, en una acción. Él podría pensar, este es el propósito mío en la vida, de ser príncipe en Egipto, de luego tal vez ocupar y llegar a ser el faraón de allí. Podría haber pensado eso, pero la cosa no fue así. Cambió y se va al extremo de lo que todo el mundo en Egipto aborrecía. Ahora está siendo un pastor de ovejas. Y ovejas que ni siquiera son de él. Ovejas que le pertenecen a otro. Es decir, vamos a decir, es una persona dependiente. No es dueño de la empresa, él es dependiente. Trabaja para otro. Pero Dios, sin duda, estaba preparando a Moisés para la cual sería realmente la misión trascendental, aquello que le daría sentido a la vida de Moisés. La vocación de ser pastor, sin duda,
le tiene que haber traído a Moisés la forma de aprender de la paciencia, por ejemplo. Y la necesitaría mucho porque guiar a un pueblo como Israel se requeriría de mucha paciencia. Porque las ovejas, créame, las ovejas no son de los animales más inteligentes que hay. De hecho, son descritos como animales que son más bien tontos. Que se requiere conducirlos, se pierden fácilmente. No son animales de los considerados inteligentes. Si le enseñas algo, al rato siguiente se le olvida. Yo no sé a quién se parecen las ovejas. Le dice una cosa por aquí y se le sale por acá. Le dice, tienes que ir por acá y no se van por allá, tienes que irse por otro lado. Por eso que David tuvo que decir, mira, si no es por la vara y si no es por el cayado del Señor, yo no estaría en su camino. Además de que ese tiempo sin duda pudo reflexionar y pensar mucho acerca del sentido de la vida. Los tiempos solitarios de estar con las ovejas. Pero la historia dice que cuando llegó allí le llamó la atención una zarza ardiente. Había una zarza que ardía. El Señor se le aparece en esa zarza. Y el texto dice que cuando Moisés ve esto, la versión que NBI, que es la que compartimos, él dice, es increíble lo que estoy viendo. No es la primera vez que ve una zarza, obviamente, la ha visto muchas veces. Pero esta zarza está encendida y lo que le llama la atención, que el fuego que tiene esa zarza no consume la zarza, no termina quemando la zarza, sino que la zarza permanece intacta. Han habido muchas teorías, hipótesis respecto de qué era ese fuego. Algunos incluso dicen que es normal que la combustión espontánea se daba en tiempos de sequía, como comienzan los incendios. Yo creo que el 90%, si es que no más, son por causas humanas, pero podía darse que tal vez una roca con otra y prende una chispa y se da. Entonces dan explicaciones de ese estilo, y otros que no, que era el sol, que el color puesto sobre parecía que era un fuego, pero no es fuego, etc. Tratan de explicarlo de la mejor forma posible. Pero se olvidan de algo. Que Moisés no tiene el problema de saber el origen del fuego. Ese no es su tema. Moisés no se pregunta cómo es que prendió. Esa no es la pregunta que tiene Moisés. La pregunta y la inquietud que tiene él es ¿por qué la zarza no se consume? No cómo prendió, sino él da por hecho que esa zarza está ardiendo, pero no sabe por qué no se termina de consumir. Y eso es lo que le llama la atención. Y él va hacia esa zarza para saber de qué se trata eso. La llama de fuego en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representa la presencia de Dios. El Shekinah, le dicen algunos. Es ese fuego que transforma todo y cambia a todos aquellos que este fuego toca. Si alguna vez este fuego te tocó, tiene que irremediablemente haber cambiado tu vida. Este es el fuego que transforma las cosas, transforma a las personas. El fuego no estaba en la zarza. No te hagas ilusión porque hay quienes piensan que dicen, bueno, soy como la zarza, estoy ardiendo y tengo el poder de Dios. No tienes nada. El fuego no era de la zarza, el fuego es de Dios. El poder de Dios, la gloria de Dios. ¿Amén? Así que no nos hagamos ilusiones que el fuego es nuestro, ni el poder es nuestro, ni nada por el estilo. Es solo de Dios. Otra cosa, y esto también es importante. Yo no encuentro en ningún minuto, por lo menos no está escrito, que Moisés andaba buscando a Dios. Moisés no andaba a buscar a Dios. Estaba inquieto por su vida seguramente. ¿Qué sería de él? Pero no andaba en busca de Dios. Es Dios quien le aparece a él. Así que no es que nosotros, los seres humanos, pensemos que nosotros somos lo que encontramos a Dios. Eso no es así. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Él siempre da el primer paso.
Miren, podemos ser el hijo pródigo, podemos decidir entre que nosotros queremos volver, pero cuando estamos allí, Él nos ve de lejos, sale y nos corre y nos abraza. Él tiene siempre la primera acción. Nosotros no nos damos cuenta, pero Dios siempre está actuando a nuestro alrededor y nosotros pensamos que tomamos la decisión nosotros, pero es Él quien nos está acorralando, es Dios quien te está buscando. Y aquí se da el llamado. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba, miren lo que ocurre. Lo llamó desde la zarza, dice la Biblia, Moisés, Moisés, 2 veces, para decir que este es un llamado importante. Cuando se repite el nombre, Moisés, Moisés, además de que el nombre, a quien sabe el nombre de alguien en la cultura hebrea, y más bien la cultura de todos allí, en esa zona, es que te da cierto poder sobre la persona, invocar el nombre. Por eso también la mitología habla mucho de eso. Cuando tú invocas el nombre de un dios griego, por ejemplo, tenías el poder de traerlo aquí porque estabas invocando y porque conocías el nombre. Existe esa concepción, ¿ya? Y aquí Dios llama a Moisés. Después, incluso más adelante, Moisés quiso hacer lo mismo. Dice, dime tu nombre para poder controlar a Dios. Pero Dios dice, no, Señor, yo no tengo nombre, soy el que soy. Se encontrará con eso. Dios te conoce a ti, pero nosotros, ¿qué sabemos de Dios? Lo que Él simplemente puede mostrarnos. Y Dios se revela aquí a Moisés. Cuando Moisés escucha su nombre, Él dice, aquí estoy. No es la mejor traducción, ya le diré más adelante a eso. Y Dios se reveló a él. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Para que nosotros conozcamos nuestro sentido de la vida, nuestro propósito en la vida, nuestra misión en la vida, a veces podríamos pensar que debería pasarnos algo tan fulminante como esto de la zarza ardiente, porque nos vamos a fijar en la zarza, o como el caso de Pablo, que le salió una luz resplandeciente, que lo dejó ciego, todo eso. Pero no es lo que se ve lo importante, sino lo que se oye. Lo que se oye en ese llamado. Hermanos míos, hermanas mías, cuando Moisés es llamado por Dios, quiero que reparemos que él está en un lugar común, que Dios lo vuelve distinto, pero es un lugar común. Es decir, Dios usa a veces fuentes inesperadas. Cuando se comunica con nosotros, ya sea que utilice personas, pensamientos o experiencias, cosas comunes y corrientes, rutinarias. Moisés está pastoreando ovejas. ¿Qué más común que eso en su zona? Tal vez tú no sabes cuál es tu llamado, cuál es tu propósito en la vida. Yo te invito a que a través de esta historia reflexiones a que debes estar atento, dispuesto a investigar, atento a las pequeñas cosas que a veces una palabra dicho por alguien que tal vez ni siquiera conoces, algo que está escrito, algo que ves aparecer por allí, te llama la atención, te salta a tu vista, algo te dice en tu corazón, puede ser Dios hablando. Lo que hay que hacer es que hay que investigar, no lo dejes pasar. Lo que hizo Moisés podría haber dicho, mira, hay una zarza que está ardiendo y no se consume. Bueno, quizás ¿qué será? Voy a seguir con las ovejas para acá. No hace eso. Él va a investigar. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar, meternos en aquello que nos está, si nosotros queremos que Dios nos dé ese propósito, entonces tenemos que estar atentos a aquello. Tú puedes tener tu propio Oreb. Puedes tener tu propio encuentro, puedes experimentar mientras estás en tus tareas comunes y corrientes, en tus tareas rutinarias, en tus tareas diarias, en lo que acostumbras a hacer. Moisés estaba pastoreando ovejas. Allí Dios puede mostrar cuál es realmente el propósito que tienes en la vida. Que no era ser ni príncipe de Egipto, ni tampoco era ser pastor para el caso de Moisés. El verdadero llamado, la vocación, lo que llena o lo que va a llenar tu vida, lo que le va a dar sentido, lo que te va a dar el incentivo, la motivación para levantarte cada mañana, para ponerte en pie y no quedarte allí tendido y acostado. Cuando nosotros conocemos esto, conocemos el propósito de Dios, estimados míos,
es la forma en que alcanzamos la máxima realización como persona. Y si tal vez no tomaste atención a lo que acabo de decir lo siguiente, que nosotros como personas nos realizamos, no medianamente, no mediocremente, nos realizamos totalmente cuando estamos en el propósito que Dios ha determinado, cuando descubrimos el propósito, la motivación, el sentido de nuestra vida, cuando entendemos ese llamado de Dios. Y aparece un elemento físico aquí, que son las sandalias de Moisés. Porque cuando Moisés escucha el llamado, dice Éxodo que lo primero que Dios le dice a él es: no te acerques más. Eso es curioso. Uno podría pensar: yo quiero estar lo más cerca posible. Sí, pero es que, ¿sabe? Hay algo que te está impidiendo esto. Hay quienes han tenido tal vez ese encuentro, pero han llegado hasta el momento de la sandalia y de ahí no han pasado. Lastimosamente. Han tenido su experiencia y cuando Dios le ha llamado a que saquen algo de su vida, no han estado dispuestos a eso. Porque Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quitarse la sandalia, amigos míos, es reconocer que estamos ante la presencia de Dios. Es reconocer ese acto. Y saber en el lugar en que nosotros estamos parados. Es un sentimiento de humildad delante del Todopoderoso. Yo tuve la posibilidad y la gracia de Dios que nos permitió a Rachel y a mí estar en una de las mezquitas grandes ahí en Turquía. Y además de que a la Rachel la cubrieron entera, le pusieron una falda, le taparon la cabeza completa, se le veían los puros ojos para poder entrar a esa mezquita. Y a nosotros, bueno, a todos, las mujeres también, al entrar tenía que sacarte los zapatos. Y te pasan unos botines de género, así. O a pie pelado. A pie pelado. Y recién tú puedes entrar. Y entras. Y yo lo que más me acuerdo es lo blandito que eran esas alfombras. Bueno, me metí entre medio de los que estaban allí haciendo su rezo. Y cuando ya haces todo circuito, sales, los zapatos te están esperando al otro lado, afuera. Es interesante, pero esa costumbre todavía persiste. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Estamos con eso reconociendo que en ese sitio, que allí está Dios. Cuando en tu vida reconoces que es Dios quien quiere hacer algo contigo, entonces empiezas a tener conciencia y noción de tu entorno. Y lo que significa aquí es que vas a estar consciente de tu realidad que en ese rato tienes. Moisés no dice: mira, no vayas a pensar. Imagínate que Moisés le hubiese dicho a Dios: Dios, no vayas a pensar que yo soy pastor de esta oveja. No, yo andaba casualmente por acá y me encontré con esto. Eso sería negar su realidad. Si hoy día hay algo que tenemos en nosotros, que sabemos que a Dios no le gusta, o a ti mismo no te gusta, que es algo que sabes que no debe estar allí, reconócelo ante Dios. Acepta tu realidad ante Dios. En realidad, el llamado de Dios, lo primero que hace es aceptar nuestra propia realidad, nuestra propia debilidad, nuestra propia deficiencia ante Dios, que Él ya las sabe y que Él ya las conoce. No podemos negarla ni mucho menos justificarla. No justifiquemos ante Dios lo que es injustificable. Allí está. Y esto te impide, y lo que está diciendo Dios, mira, alguien podría decir que le puede interesar a Dios un par de chalas. O jota iba a decir yo. ¿Qué le puede interesar a Dios eso? Es que nos equivocamos cuando pensamos que las cosas de Dios son solo espiritual y que nada de lo físico y nada de lo material nos afecta. Erramos en eso. Cualquier cosa física, material, en nuestra vida,
afecta nuestra relación con Dios. Cualquiera sea. No pensemos que estas cosas Dios no las considera. Dios podría haberle dicho, mira, o sea, imagínense, un poderoso preocupado de unas hojotas. Sí, porque esas representan las cosas que te separan de lo santo. Hay algo que impide el total contacto con Dios. Hay algo que está allí. Tienes sandalias que tienes que quitarte. Y hay muchas personas que en ese minuto, en ese instante de encontrar el propósito de Dios, el llamado de Dios, no han estado dispuestos a sacarse las sandalias. Y han dicho, lo siento Señor, pero deberé continuar con las sandalias. No puedo dejar eso. Eso es parte mía, eso va conmigo, etc. Algunos se sacan solo una sandalia y andan con un pie pelado y el otro con sandalia. Un pie adentro y un pie afuera. Pero Dios te pide, sácate las dos sandalias. Lo que impide que tengas realmente la relación que Él tiene que tener. Miren, porque nada impuro puede estar ante la presencia de Dios. Cuando hay cosas impuras en nuestra vida, cosas que nos separan de Dios, Dios dice, si quieres el propósito completo, si quieres entender esto, saca de ti lo que me separa, lo que me estorba. Y tenemos que estar dispuestos a ello. Lo importante de este evento, decía que más que lo que él ve, es lo que él siente, escucha. Una vez que está descalzo, entonces el tema cambia. Estimados míos, estar descalzo delante de Dios es enfrentarse al llamado santo de Dios, para lo cual deberemos tomar serias decisiones, que tienen que ser también decisiones que deben ser muy coherentes. Debemos tomar la decisión de volcar toda nuestra vida al rol, a la tarea que Dios va a encomendarnos. Es decir, tenemos que aceptar y dedicar la vida a lo que Dios va a decirnos, de aquello que Él nos dará. Moisés muestra su decisión y su determinación cuando él se saca la sandalia, pero además él dice Hineni, esa es la palabra en hebreo, Hineni. Dios le dice, Moisés, Moisés, y él dice, Hineni. Ese Hineni, algunas versiones de la Biblia dice, aquí estoy. Pero es una mala traducción, porque Hineni no es un decir estoy en un sitio físico, lugar físico, aquí presente. No es decir eso. Por eso me gusta más la traducción que hace la NBI. No dice aquí estoy. Lo que responde Moisés es aquí me tienes. Aquí me tienes. Es la entrega. Es la manera, es una decisión de no dejar nada. Es decir, aquí estoy entero, completo. Señor, no quiero dejar nada. Aquí me tienes de pie a cabeza, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, de voluntad. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Se trata de una determinación espiritual, la apertura hacia la obediencia total al llamado. El llamado a cumplir una misión en la vida no es algo que uno tiene o acepta una gran idea. No es que uno acepta el llamado y dice, esta es una gran idea, aquí hay un gran pensamiento sobre una gran cosa que puede transformar y revolucionar pueblos, naciones. No, tu entrega no es eso lo que dice la Biblia. Ni siquiera esto tiene que ver con la entrega hacia un movimiento ético, carismático, ni siquiera religioso. Tu entrega es a una persona. El llamado lo hace una persona. Y eso se vuelve para nosotros una inspiración básica en nuestra vida. Nace un compromiso, no con las personas, con Dios. Y para nosotros que somos cristianos y creyentes, entenderíamos que es el compromiso a los planes que Dios tiene contigo.
Aceptar el llamado de Dios exige mucha valentía. Por esto que el cielo se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan aquí. Hay quienes no estarán dispuestos a hacerlo, Y Dios no va a poder exigir ni tampoco obligar a nadie. Pues hay que tomar, como dije, decisiones con nosotros y decisiones con los que nos rodean, con los demás. Hay que tomar esas decisiones con respecto a la orientación de nuestras vidas. Finalmente, conocer el propósito de la vida. Tu propósito en la vida es un encuentro con esta persona. Jesucristo, que es la imagen de Dios, Él se vuelve para nosotros el conocer la voluntad de Dios. Se trata del encuentro con aquel que dijo ser la verdad. El encuentro con Jesús, a diferencia de encontrarse con cualquier otra persona relevante en la historia, como diría José Martín Descalzo, él dice, mira, cuando tú escuchas el llamado de Jesús, o el llamado de Dios, yo lo diría de esa forma, tienes que tomar una decisión. Porque el saber que, por ejemplo, Carlos V haya sido emperador de Rusia o de Alemania, ¿a quién le importa? A los historiadores, sin duda, saber cuál es verdad, cuál no. Hay muchas, la historia siempre la escriben los vencedores, los que tienen más dinero. Así que los historiadores tendrán que saber qué es. Nosotros que estudiaremos la historia, el saber cuál de las dos cosas es cierta o no, carrerista o higuinista, aquí en Chile, por ejemplo, siendo interesante, eso no va a mover un centímetro respecto de si mi vida puede ser salva o no. Que Napoleón Bonaparte haya muerto en la isla de Elba, parece se llama, o haya terminado sus días siendo emperador, diría Martín Descalzo, eso no mueve la vida de ninguna persona a que abandone sus comodidades, como Moisés, que deje su casa, como Moisés, que abandone todo lo que tiene por ir y meterse en una aldea en medio del África para hablar acerca de Jesucristo. Esas cosas solo las logra Jesús. Y cuando nosotros entendemos el llamado de Jesús, cuando nosotros sabemos que esto es un encuentro con Él, cuando Él nos dice a nosotros que si nosotros acudimos a su llamado, seremos salvos. Y si lo ignoramos, entonces perderemos. Si lo que Él dice es verdad y lo pasamos por alto, lo habremos perdido todo. Nuestro propósito en la vida cambia, rotunda, definitivamente, totalmente, cuando Él sale a mi encuentro y me llama, y la respuesta que Jesús espera es una respuesta absoluta. Jesús, no te equivoques con Él. Jesús no anda con medias tintas ni medios días. Si no recoges con Él, desparramas. Y el llamado es ese. El punto es que responderemos. Espero, y yo les animo a ustedes y a los que escucharán esta palabra, que el sentido de la vida está en escuchar el propósito que Dios tiene para contigo. Tal vez hoy no estás precisamente en ese lugar ni en ese tiempo, pero puedes llegar a estar en el lugar que Dios tiene para ti, en el tiempo que Dios tiene para ti, y te aseguro, eso es la realización máxima del ser humano. Padre, en nombre de Jesús, hoy estamos frente al monte Horeb, y la pregunta sigue siendo, ¿quién subirá al monte? ¿Quién estará dispuesto a responder al llamado? ¿Quién reconocerá su realidad en la cual está
y no la esconderá delante de ti, ni la justificará. ¿Quién se acercará a la llama ardiente? Pero sobre todo, Padre, ¿quién estará dispuesto a sacar los obstáculos? ¿Quién hará lo que tú no harás por cada uno de nosotros? Era Moisés el que tenía que sacarse las sandalias, no Dios sacárselas a él. ¿Quién estará dispuesto a sacar lo que te separa del llamado de Dios? ¿Quién estará dispuesto a sacar lo que no corresponde a tu vida y estar a pie descalzo en tu presencia? ¿Quién subirá al monte? Señor, este llamado no es a la masa, no es a la multitud, es un llamado personal. Dios conoce tu nombre. Dios conocía el nombre de Moisés. Moisés, Moisés. Lo buscó y lo llamó a él. Dios puede llamar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos. Pero esos llamados son de ellos. Lo que hace Dios ahora es llamarte a ti, personalmente. Solo tuya es la respuesta ante el que llama. ¿Subirás al monte? Ayúdanos para eso, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.